cómo el Señor Jesús percibía el día sábado, cómo quiso que los israelitas, los judíos, en el tiempo de Él, debían percibir el sábado, cómo fue enseñado el sábado como un día de liberación para el pueblo de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en este tema, liberación en el día del Señor. Para ello invito a que busquemos de las historias de Jesús. En este caso, una curación que se llevó a cabo un día sábado, según Lucas capítulo 13. Así tenemos el texto. Desde el versículo 10 en adelante. Nos dice el versículo: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Considera la curación hecha en sábado como una liberación. Tú eres libre de esta enfermedad. Por otro lado, la forma opuesta de los sacerdotes, en este caso principal de la sinagoga, el dirigente, líder de esa comunidad, pues él entendía que era un trabajo. Venid y sed liberados, vamos a seguir con el juego de palabras, cualquier día de la semana, pero no en sábado. El sábado no es para liberación. O acá este hombre dice, no es para trabajo. Lo que importa acá de este texto es que Jesús contrapone el concepto judío y el suyo, el de la revelación, respecto de qué hay que hacer en sábado en caso de, o con una persona que está enferma. ¿Se puede llevar a cabo liberación en sábado? ¿O es una carga que hay que soportarla porque es un trabajo y por lo tanto otros días de la semana puede hacerse lo que uno quiere, pero en sábado es un día de reverencia, de respeto, de adoración y no tanto de liberación o trabajo según la mente de este individuo? En primer lugar, ¿qué significa el sábado? ¿Qué representa el sábado en la mente de Jesús? Esto es lo que queremos investigar. Recordemos que esta serie de temas que daremos los viernes de noche tienen que ver con Cristo y su enseñanza acerca de la observancia del sábado. Este es el segundo tema, un nuevo ejemplo de cómo Jesús observa lo que hay que hacer en sábado. Pues qué mejor que conocer su enfoque que yendo a su discurso inaugural en Nazaret. Su predicación hecha un sábado y lo que él entiende que es su misión y el sábado como vehículo para llevar adelante esa misión. Pues vamos entonces a Lucas capítulo 4. Desde el versículo 16 leemos: vino a Nazaret donde se había criado y en sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Texto que en un momento más vamos a leerlo en su original, en hebreo, digamos, o sea, en Isaías 61, de donde procede el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Esta es la porción, el capítulo de Isaías 61, famoso porque decimos es el capítulo del Mesías, y la palabra Mesías significa ungido. Y acá dice por qué. Por cuanto me ha ungido, es decir, me ha hecho Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta expresión en algunas Biblias no aparece, solamente me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el texto dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Recordemos que en los días de Jesús la predicación, la exposición se hacía sentados. Acá Jesús se sienta. Acordémonos, quizás como un detalle adicional, también aparece en Mateo, capítulo 23 al comienzo, versículo 2, para mostrar cómo Jesús cómodamente, era la costumbre de esos días, enseñaba o predicaba sentado. 23:2 dice de Mateo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, como enseñanza, como predicación, como instrucción, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, lo que ellos enseñen, háganle caso, pero no conforme a su ejemplo. Bien, vamos otra vez a Lucas, capítulo 4. Cuando se le da el libro, él lo lee y luego se sienta para explicar el libro, lo que acababa de leer. Da conceptos no solamente del Mesías, sino de lo que abarca el ministerio de un Mesías. Y el sábado es el vehículo ideal para ello, porque el sábado es un día de liberación. Vamos entonces primeramente a Isaías 61, el original del cual Jesús leyó, Isaías 61. Hay un detalle que Jesús no menciona, o a lo menos aquí en el Evangelio de Lucas no aparece mencionado, y que forma parte del mensaje del Mesías. A ver otra vez, Isaías 61 trae un mensaje de liberación. Esto es lo que queremos señalar, vamos a resaltar. Entonces, el Mesías trae una obra de liberación y el sábado es el vehículo ideal para ello. De modo que el Cristo liberador y el sábado como vehículo de liberación van juntos. Muy importante empezar a apreciar este concepto, el sábado como liberación, y veremos los textos. Pero primero miremos aquí la misión de Cristo. Isaías 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Allí entonces aparece la palabra hebrea que significa Mesías, o su equivalente en griego, Cristo. Son sinónimos, Mesías y Cristo. Me ungió Jehová. Me ha enviado, y notemos siempre su mensaje de liberación, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuánta gente quebrantada, deprimida, y que esas buenas nuevas son, especialmente para ellas. A vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que están dolidos, heridos, atados por resentimientos, y el Señor los quiere liberar. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Lógicamente el judío cuando leía estos textos pensaba en una apertura literal de una cárcel literal, y más pensando en el yugo de los ejércitos romanos. Pero el texto más apunta, según el contexto, todo el contenido, a una liberación espiritual. Cuando dice publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hoy queremos dedicarnos a ello, ya vamos a mirar, pero también esta parte que no incluye Lucas, pero forma parte de la presentación del Mesías. ¿Qué cosa es? Y el día de venganza del Dios nuestro. Así que no solamente es proclamar el año de la buena voluntad del Señor, sino también su venganza. Y sigue todavía hablando más bonito acerca de la obra liberadora y consoladora del Mesías, cuando dice que viene a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Ahí estamos mirando entonces cómo el Señor Jesús presenta, primeramente Lucas, su mensaje, pero esto es en Isaías 61, todo el mensaje más completo de la obra liberadora, preciosa del Mesías. Pero, ¿qué tiene que ver el sábado? Pues vayamos al texto de Éxodo primeramente y luego de Deuteronomio. Allí hay luz. Éxodo capítulo 20. Al enunciarse los 10 mandamientos, y el cuarto en particular, el cuarto mandamiento, miremos algo y también tengamos presente Deuteronomio capítulo 5. Es la repetición de los 10 mandamientos, pero con detalles adicionales. Éxodo 20 primero, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y como razón válida para guardar el sábado, el Señor Jesús trae un modelo, el modelo de la semana de la creación. Como lo hizo el Señor en la creación, así lo vas a hacer tú. Pero en Deuteronomio aparece otro modelo. Eso es lo que queremos mirar acá. ¿Ok? Entonces en Éxodo capítulo 20, versículo 11, el modelo por el cual el hombre debe guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. En otras palabras, según el modelo que Dios dio en la creación, en que trabajó 6 días, pide al hombre entonces que haga lo mismo, trabaje 6 y descanse el siguiente día como Dios también lo descansó, el séptimo día. Pero vamos ahora a Deuteronomio capítulo 5 y vemos algo inspirado por Dios. Y es, Moisés enuncia los 10 mandamientos, pero con un detalle adicional, el detalle de liberación. Forma parte de los 10 mandamientos. El sábado como un día de liberación. Muy bien, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante, tenemos: guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. En Éxodo 20. Recordemos que Deuteronomio repite la ley, o sea, se la da por segunda vez. 40 años después, ya poco antes de que Moisés falleciera. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y notemos acá: para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es decir, no vas a tratar a tus siervos, a tus esclavos, sino de la misma manera como tú te tratas. En sábado, pues, es un día en que se igualan derechos. El dueño de casa obtiene descanso, recibe de parte de Dios la orden de descansar, pero también los criados. No solamente los criados, los animales. Si reparamos así en el versículo 14, el séptimo día es reposo o descanso a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, tu familia, hijo, hija, aun tu siervo, que son los criados o esclavos, ni sierva, ni los animales, ni tu buey, ni tu asno, ni aun los extranjeros que están conviviendo contigo, que ellos eran como parias, no tenían derechos y vivían de la compasión de quienes los recibían. Fijémonos entonces cómo el sábado permite igualar derechos. Pero para que quede claro, el siguiente versículo, 15, es contundente. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. A ver, entonces, aquí hay un segundo motivo por el cual guardar el día del Señor. Hay un segundo motivo por el cual se estatuye el mandamiento del sábado. En Éxodo, ¿el motivo cuál era? La creación. Así como Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, así tú lo vas a hacer. Pero en Deuteronomio aparece un nuevo motivo. ¿Cuál es? Liberación. Acuérdate que tú fuiste esclavo y recuerda todo lo que viviste allá.
Y yo te saqué con mano fuerte, con brazo poderoso. Por lo tanto, te doy un monumento para que lo recuerdes. El sábado. Tú fuiste esclavo, yo te liberé. Así también. Cuando llegue el sábado, cada vez que llegue el sábado, recuerda que es ¿qué cosa? Liberación. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, cuando Jesús curó a aquella mujer encorvada de Lucas capítulo 13, del 10 en adelante, pues aplicó este principio de Deuteronomio. ¿Qué cosa? Que el sábado es un día de liberación. Mis hermanos, las derivaciones de este concepto son muy serias. Permítanme apenas decir algunas. No deberíamos recargar a gente en la conciencia con respecto al sábado. Cuando a veces queremos guardarlo, pero hacemos un poco pesado para quienes nos acompañan. Tú no tienes que hacer esto, tú no hagas esto, recuerda el sábado, no es esto. Y se convierte en carga pesada. Por supuesto, el mandamiento exige ser guardado, pero el concepto que subyace en el mandamiento es lo que importa. Otra vez, en Éxodo, el motivo por el cual había que guardar el sábado era la creación. Porque en 6 días, y yo descansé el séptimo, así tú lo vas a hacer. Pero en Deuteronomio, hermanos, Dios inspira, habla a Moisés, y Moisés felizmente lo entiende, lo predica. El sábado tiene otro motivo. ¿Cuál es? Liberación. El sábado es liberación. Tiene que ser liberación. Otra vez, mis hermanos, vamos a leerlo nuevamente. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 en adelante. La base por la cual debe ser concebido el sábado, junto con el otro concepto de Éxodo 20, por supuesto que sí. Los dos van de la mano. ¿Qué cosa? Creación y redención. O liberación. Muy bien. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 en adelante. Mas el séptimo día es reposo o descanso a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Notemos que allí habla de la familia, hijo e hija, aún de los esclavos o criados que estaban en su casa, aún de los animales, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y da un motivo, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Recordemos, se igualan derechos en el sábado. Son iguales ambos, siervo y amo. Y finalmente el 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado para conmemorar la liberación. Cuando Jesús obraba, Él tenía en mente este concepto. Había que liberar. Y sus curaciones hechas en sábado en general tienen ese propósito. Y este en particular que estamos estudiando, de la mujer encorvada. El concepto de Jesús. Si Satanás la mantuvo atada por 18 años, ¿no era justo que en sábado se la liberara? Porque el sábado es liberación. Pastor, ahí Jesús violó el sábado. Porque hizo una curación en sábado. Jesús aplicó el principio de liberación. Otra vez, hermano, vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 10. Se repiten los textos, hermanos, pero el propósito es que se grabe el concepto. Así se tiene que grabar, que es palabra de Dios que estamos mirando. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en día sábado y había allí una mujer que hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mis hermanos, fíjense, Jesús podría haberla curado otro día. ¿Por qué en sábado? Maestro, ¿por qué tú provocas conflicto en sábado, sabiendo que allí está el principal de la sinagoga, los fariseos, en fin, todo, que quieren que el sábado sea muy reverente, no que haya tanto situación? Fíjense el versículo 17, cómo termina esta historia, con todo el pueblo regocijándose por las cosas gloriosas. Imagínense, la aleluya, hay irreverencia. ¿Qué está pasando aquí en la iglesia? Ese es el concepto fariseo, que podría pasar en algunos de nosotros también. El fariseo, cuidando el orden, no hagan desorden en sábado. ¿Okay? ¿Qué es lo que hizo Jesús? 12, la llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, ¿quién no quiere recuperar la salud? Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, como que fuera la labor de un médico, trabaja y cura también. Pero 6 días tienes para ello, pero en sábado es día de reverencia. En estos pues venid y sed sanados, no en sábado. Y entonces la explicación que da el maestro es la que tenemos que recordar, hermanos. Sábado es liberación. Aún de las cargas físicas, emocionales. Debiéramos sentirlo así, para disfrutar del sábado. Entonces el Señor le responde, hipócrita, cada uno de vosotros no desata o libera en el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le veía desatar de esta ligadura justamente en sábado, y para ello es el sábado. Quiero, hermanos, a continuación hacer una pequeña presentación de textos bíblicos sobre el enfoque de lo que Jesús dijo en su sermón inaugural en Nazaret. El año agradable de la presencia del Señor. Él usó esa expresión, Isaías 61. El año agradable. Cuando el Mesías aparece, es un año agradable. Las enseñanzas del Antiguo Testamento respecto de los años agradables son varias, vamos a mirar, y todas apuntan a liberación. Y todas tienen que ver con 7, sábado. A ver, vamos a mirar, hermano. Voy a invitar a que miremos el tema del año sabático en Éxodo 23. Dios quería enseñar ese concepto de que en el sábado, primeramente cuando uno piensa en el número 7, eso representa el sábado, absolutamente. El 7 se origina en la creación. 6 días y el séptimo Dios descansó. Pero miremos Éxodo capítulo 23. Versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año, o llamado año sabático, la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Y luego entonces aparece allí el mandamiento, se reitera el mandamiento del sábado. 6 días trabajarás y al séptimo reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Notemos entonces cómo la asociación entre el sábado y aquello que va a ser el año que vamos a estudiar ahora. Tanto el año de remisión, el año sabático, aún el año en que el esclavo era liberado, en el séptimo año, como también el año del jubileo. Eran después de un periodo de 7 veces 7 años, al siguiente era una liberación. Todo intentando a través de este concepto del año, que era la vivencia de un judío a lo largo de los 12 meses, aprenda la lección de que el sábado es un día de liberación. Abramos Levítico 26. Voy a invitar a que abramos ese texto. Versículo 34, dice allí, también el 43 podemos leer, dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus reposos. Así que cuando Dios había dicho, vas a descansar tú, tu criado, tu criada, tu buey, tu asno, ¿quién más tenía que descansar? La tierra. Pero esto se hacía cada 7 años. A ver, sigamos mirando. Versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, sábados. Y estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Dios quería que aún la tierra obtuviera su descanso, sus sábados que el hombre debía darle. Pero miremos capítulo 25 de Levítico ahora. Fíjense en los títulos allí. Se habla del año de reposo de la tierra como del año del jubileo, allí en las ediciones que ustedes tengan de sus Biblias.
O sea, todo el capítulo 25 va a abordar ambas cosas. El año de reposo que la tierra debía recibir. Leamos los primeros versículos, capítulo 25. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo, solo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Notemos, año de reposo. Ya vamos a hablar del año de remisión de un esclavo. Y luego el año del jubileo. Sigamos con esto todavía. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal. Noten, todos se benefician cuando hacen a la tierra hacerle cumplir. Todo ello abarcaba ese mensaje de Jesús, el año agradable de la presencia de Dios. El Mesías lo traía. Y luego dice versículo 7, también a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y entonces allí, ya vamos a hablar del año del jubileo. A continuación viene este siguiente tema del año del jubileo. Leamos también 20 y 21 de Levítico 25. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Qué bonito. Cómo Dios le pide a la gente, confíen. Imagínense, eran gente de trabajo, agricultores, ganaderos también. Y cuando uno no siembra, pues lógico hay problemas. Y tenemos que sembrar, hay que cosechar, luego preparar todo el alimento, los animales que necesitan. Yo te dije que el 7º año descanse, yo no quiero que trabajes. Pero Señor, yo necesito. Hazme caso, trabaja el 6º, yo te voy a dar por 3 años. Mis hermanos, noten qué mensaje hay acá para la guarda del sábado. O sea, Dios lo ilustra. A ver, dejemos el año de reposo de la tierra. Vamos a meter al año de la remisión del esclavo. Éxodo, voy a invitar a que me acompañen. Capítulo 20. Capítulo 21, perdón. Desde el 21, capítulo 21, en 1 en adelante leemos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Vamos a ver que es el mismo principio del año de reposo de la tierra. 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, provisto mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo, y ahí se produce algo, mis hermanos, muy interesante. Es un castigo que quizás puede sonarnos feo. Uno lo mira, ¿qué le hace en la oreja? Al contrario, era una bendición. ¿Por qué? Primero, en el tiempo de Moisés ya estaba corriendo las leyes del código de Hammurabi. Hammurabi fue contemporáneo de Abraham, el famoso rey de Babilonia. Y se conoce a este señor porque sus leyes fueron muy humanitarias. Lo mejorcito que había en ese tiempo. Tan humanitarias que cuando toca este caso del esclavo que huye del amo, se lo castiga. ¿Y de qué modo? Amputándole la oreja derecha. Eso aparece en internet, uno baja el código de Hammurabi, ahí lo tiene. Recuerden que es del tiempo de Moisés, de Abraham. Y en el artículo o en el mandamiento 282, ahí aparece ese concepto. ¿Te escapaste? Ok, tráiganlo, aquí te vas, porque hiciste esto de huirte
de tu amo, cortarle la oreja derecha. Para Dios es al revés. Para Moisés era un castigo. ¿Por qué no te vas? Vete. ¿Y cuál era el castigo? Te perforo tu oreja. A ver, leamos el texto. Por eso, hermanos, es bueno leer el texto y entender también los tiempos en que vivían para que se aprecie mejor el texto. Versículo 6, leemos el 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? ¿Cuándo? Luego de los 6 años de servidumbre. Se le da la ocasión, vete, esa es la ley, vete. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará o le perforará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ya perdiste tu ocasión, está bien. Tú amo, yo lo amo, yo quiero estar con él. Él me proveyó mujer y yo amo a esa mujer y amo a los hijos que tenemos juntos y quiero estar con él. Tú eres libre, vete, ¿no? Y entonces se le perforaba la oreja. ¿Se entiende, hermanos? Es un contraste. La ley de Moisés es superior a la de Hammurabi. Sigue siendo todavía liberación. Pero miremos más, hermanos. Voy a invitarles a que vayamos. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Ahí vemos un ejemplo de lo que era un año de remisión. Habíamos visto ese punto. Para entrarnos después al año del jubileo. Ese año agradable del cual Jesús predicó. Nehemías capítulo 10, versículo 31, leemos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Era liberación. Así que entonces, hermanos, ya tenemos el año de reposo de la tierra, el año de remisión del esclavo. Ahora falta el año del jubileo. Todo es el año agradable que Jesús predicó y Él como Mesías lo trae para decir que el sábado es un día de liberación. Voy a invitar a que abramos Levítico 25, y se cuenta del año del jubileo. Hace rato lo estábamos leyendo, ahora recontinuamos la lectura. Levítico 25, versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. La palabra trompeta allí, cuerno, es yobel, de viene jubileo. Era tocar el jubileo. Viene algo. ¿Qué es lo que viene? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Recordemos que ya estamos entrando allí a lo que es el Yom Kippur. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra al 50 años. Cada 50 años así se celebraba esta fiesta de todo el año. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, o sea, de toque de trompetas. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Versículo 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Notamos allí entonces cómo el Señor quiere hacer cumplir este mandamiento del jubileo. Otra vez vamos a repasar el texto de Isaías 61. Invito, hermanos. Versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero también el día de la venganza de nuestro Dios. Como dije hace rato, esta parte Jesús no la incluyó en su sermón inaugural en Lucas capítulo 4. Año agradable. Imaginemos, hermanos, a un esclavo, imaginemos la tierra, imaginemos las posesiones para el jubileo. Especialmente acá no se permitía sembrar o cosechar, había más todavía. Era la devolución de tierras, volvían a sus antiguos dueños, y también era liberación de esclavos en ese día. En cuanto a estos años, especialmente el de jubileo, hermanos, solamente voy a mencionar 2 textos y entonces meternos más de lleno al concepto de Jesús y la liberación en sábado. Jeremías 34, miremos ese texto, versículo 8 en adelante. Jeremías 34, 8 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Era orden de Dios. Publiquen libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron. Y hermanos, ahí dejo la lectura para que leamos después, cuando tengamos tiempo, qué pasó allí. Así pasa, hermanos, cuando a veces hacemos pacto con Dios, en este caso de liberación, pero nos volvemos atrás. Dios se ofende. Y un texto más. Nehemías capítulo 5. Lógicamente se arrepienten porque sienten que van a tener pérdida económica, no van a contar más con esos esclavos para provecho propio. No ven ellos que Dios otorga liberación a todos, los ricos, pobres. Esta gente con posesiones no querían dejar libres a los esclavos y se arrepintieron. Miremos Nehemías capítulo 5. Otro ejemplo, hermanos, de lo que es dar libertad. Desde el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes más decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Somos tan unidos, somos parientes. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, no tenemos garantía que darles a cambio de que liberen a nuestros hijos e hijas. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Mis hermanos, estudiar el libro de Nehemías es un tiempo precioso y que deberíamos considerarlo nosotros también. El espíritu de Nehemías, así como el de Daniel también, es el espíritu que Dios querría que tuviéramos nosotros, pueblo del tiempo del fin. En este caso, fastidiarse por semejante injusticia, porque había leyes de liberación. Pero aquí que en el egoísmo, en el placer que esta gente tenía de retener a esos esclavos, no querían cumplir las leyes divinas. ¿Qué pasó entonces? Versículo 7, que hace Nehemías. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, a la gente rica, digamos así. Y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Versículo 12,
Dice casi al final, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Esto es devolver liberación. Precioso tema, avanza un poquito más, pero en esencia es lo que estamos mirando, la injusticia en los días de Nehemías. ¿Para qué vino Jesús? Y especialmente, ¿para qué hizo curaciones el sábado? Hermanos, yo animaría a que estudiemos mucho. Ese es el propósito de las reuniones los viernes de noche. Dedicarnos a estudiar, vez tras vez, a Cristo y su enseñanza acerca de la observancia del sábado. En esta ocasión, liberación. El sábado es liberación. Y por lo tanto, cuando llegue el sábado, tengamos en mente ese concepto. Nos liberamos de las faenas del día, del cansancio, de las ataduras materiales, comerciales, compromisos. Liberarnos para estar en mayor comunión con el Señor. Si en lugar de ello tenemos otro concepto, miren ustedes lo que pasa con aquella gente que viviendo el sábado siguen atados. ¿Queremos conocer un caso? Voy a invitar a que miremos el libro de Amós, capítulo 8, y no sé, hermanos, que nos llegara a pasar algo similar a lo que estamos aquí escuchando. Que en lugar de aprovecharnos de la liberación de ese día, sigamos atados aún en sábado, como veremos en el siguiente texto. Amós, capítulo 8. Desde el versículo 4 en adelante. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. En lugar de vender el trigo es lo que sobra, ya que no sirve, también venderlo. Curioso, hermanos, que en esta expresión aparece el sábado, solo que acá en español se traduce semana. A ver, leemos otra vez, versículo 5. Diciendo esa gente explotadora, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y pasará el sábado y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, etcétera, para seguir explotando y obteniendo beneficio. La palabra semana aquí es sábado. Habla de los explotadores que transcurriendo o viviendo en sábado no ven la hora que se ponga el sol y que cuando se pone el sol vuelvo otra vez a mis negocios para achicar la balanza y sacar provecho y beneficiarme de mis engaños. ¿Se entiende, hermanos? Podría pasar con algunos de nosotros cuando guardamos el día del Señor, seguimos atados. ¿Cuándo va a pasar las horas del sábado para que haga lo que yo quiero hacer? No, es un día de liberación. Y en consecuencia, hermanos, si es un día de liberación, liberación en los pensamientos, en las actitudes. En el caso de esta mujer enferma, encorvada, y que Jesús la liberó en sábado, enseñó un principio que llega hasta el día de hoy. El sábado es un día en que, al entrar en comunión con Dios, aún nos liberamos de nosotros mismos. Miren cómo lo va a decir Isaías capítulo 58. Ya estamos leyendo los últimos textos. Recuerden que cada vez que podamos tendremos estudio bíblico, usando la Biblia para que ella nos enseñe, y cuanto más en este caso de Cristo y su enseñanza acerca del sábado. Hoy fue la liberación que representa ese día. Capítulo 58, versículo 13 en adelante. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Allí el principal enemigo del sábado somos nosotros mismos. Liberarnos de nosotros mismos. Y tú lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares y da 3 maneras de hacerlo. No andes en tus caminos, no busques tu voluntad, no hables tus palabras, entonces encontrarás deleite en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Notemos entonces que el texto está hablando
de liberación también. Niégate a ti mismo. No andes en tus propios caminos, no busques tu voluntad, no hables tus palabras. Entonces, sí, para que encuentres delicia en Jehová. O sea, somos nosotros, mis hermanos. Al comienzo quizás cuesta en algunos. Cuando llega el sábado y en eso tiene que controlarse, hoy pasan una película y yo, bueno, tengo que estar en la iglesia, pero ¿cómo me gustaría ver? O pasan un partido de fútbol o una novela, o quiero verme con un amigo que me prometió que me iba a dar un buen trabajo y justo es sábado, cosas por el estilo. La que fuera, hermano. Pongamos los motivos que queramos. Dios quiere enseñarnos a ejercer control de nosotros mismos para que se libere el hombre interior. Es atar al hombre carnal. El hombre interior se libera y entonces se encuentra la delicia que promete el Señor. El sábado fue hecho para eso. Quisiéramos, hermanos, hoy es Día del Señor. Estamos viernes de noche ya acá. Y está lloviendo afuera también. Se oye bonita la lluvia. Y es un momento especial para que, hermanos, podamos darle gracias a Dios. Porque nos hemos reunido, los hermanos que están en la distancia también están escuchando y participando. Que el sábado es un día precioso para liberarnos aún de nosotros mismos. No busques tus palabras, no andes en tus caminos, no hagas tu voluntad y encontrarás delicia si haces todo esto. ¿Sí, mis hermanos? Voy a invitarles a que tengamos una palabra de oración. Vamos a arrodillarnos. Vamos a pedir que Dios nos bendiga, que esté morando con su pueblo, con cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos arrodillamos, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta noche preciosa, Día del Señor. Gracias porque el sábado fue diseñado desde la creación por nuestro Creador para que sea un día de delicia, de descanso, para que encontremos comunión con el Señor. Así lo hizo Él dándonos ejemplo en la creación, con sus 6 días de trabajo y el 7º de descanso. Cuando lo dio en los mandamientos, en el Decálogo, 4º mandamiento según Éxodo y también según Deuteronomio. Un día en que nos presentamos ante el Creador porque Él quiere que sea un día santificado, para estar Él en comunión con sus hijos, pero para que aprendamos liberación. Y así lo enseñó con diferentes asuntos, como era el año del reposo de la tierra, el año del jubileo de la tierra, cada 50 años, el año de la remisión del esclavo. Y Jesús, cuando apareció en sus días, con ello enseñaba el año agradable delante de Jehová. Pero también con su ejemplo, curando en sábado, mostró que todas aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento cobraban significado, porque el Señor quiso proponerse que el sábado siempre fuera visto como un día de liberación, de las cargas que nos oprimen, de los cuidados, de las preocupaciones, y especialmente liberarnos de nosotros mismos, de nuestras ataduras carnales. Oh querido Padre, pedimos tu bendición esta noche. Rogamos que nos guardes a cada uno en tu presencia, que cuides a los hermanos que están a la distancia, según sus necesidades. Ahora nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.